sea el Señor. Aleluya. Alabado el Señor. Amados, en este día tenemos un tema que se llama la mayordomía cristiana. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú nos concedes la oportunidad, Señor, de congregarnos una vez más en tu nombre, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor. Tú eres un Padre maravilloso y bueno, que amas a tus hijos y nos tienes con tu cuidado, Señor, bajo todo peligro, Señor, cuidado de todo mal, Señor. Padre, ahora estamos sentados a tus pies, Señor, para aprender tu palabra, para recibir, Señor, este consejo divino, Señor, de cómo cuidar nuestra mayordomía, una responsabilidad tan grande que tenemos todos y cada uno de tus hijos, Señor, para contigo, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales y físicos para poder oír, entender y obedecer tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La mayordomía cristiana. Amados hermanos, todos los hijos de Dios somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Porque a todos nos ha dado Dios muchas cosas. Y nosotros tenemos que ser mayordomos, administradores de todo lo que Dios nos ha dado. El mayordomo, o sea, el administrador, cumple las órdenes del dueño. Cumple las órdenes del dueño. La mayordomía cristiana es administrar las cosas de Dios que Él ha puesto en nuestras manos. Ahora vamos a la Biblia. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Veamos aquí lo que nos dice la santa y bendita palabra del Señor, para instruirnos y para ver quiénes somos nosotros. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Bendito sea el Señor y que nos abre el entendimiento para que nos ayude a ocupar nuestra posición de quienes somos en Cristo. Y dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Todos nosotros somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? La palabra de Dios escrita que estamos aprendiendo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa, la característica principal como administrador de las cosas de Dios y de todo lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, es que seamos fieles. ¿Fieles a quién? A Dios. Si somos fieles a Dios, vamos a ser fieles con nosotros mismos. Pero si no somos fieles con Dios, tampoco vamos a ser fieles con nadie. Y eso no sirve para nada. Porque una persona que no es fiel a Dios está perdida. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, que la mayordomía cristiana consiste en la fidelidad del creyente en el servicio a Dios aquí en la tierra. Porque todo es de Él, todo es de Dios. Nosotros solo somos sus mayordomos y tenemos que administrar bien todo lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor? La vida. ¿Para qué? Para la nueva vida en Cristo. Esta es una nueva vida, porque la vida que teníamos antes de Cristo era un fracaso. Era una vida donde íbamos para la perdición. Pero ahora, esta nueva clase de vida que Dios nos ha dado en Cristo es para salvación y para ir a vivir con Él por la eternidad. El tiempo es de Dios. Tenemos que administrar el tiempo. No perder el tiempo, no dejar pasar el tiempo. La salvación es otro punto muy importante que tenemos que cuidar. Dios nos dio la salvación a costa de la sangre, de la vida de su Hijo, para que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, tiene un precio, tenemos que cuidar. Y los hijos, los hijos, lo más lindo que el Señor nos ha dado.
Entonces tenemos que buscarlo conforme a la palabra de Dios. Ahora veamos en el Salmo 127.3. Salmo 127.3. Salmo 127, versículo 3. Mire de quién son los hijos. Que a veces nosotros decimos, no, los hijos son míos, nadie me los toca. Son nuestros, pero son los prestaditos, claro, porque son de Dios. Salmo 127.3 dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos que Dios nos da son de Él, por lo tanto debemos enseñarles a conocer y amar a Dios por sobre todas las cosas. No importa cómo nos sintamos, no importa lo que nos pase, tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos a que Dios es primero. Pase lo que pase, nos sintamos como nos sintamos, tenemos que estar ahí con el Señor. Veamos en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios mismo. Por eso es que tenemos que ser fieles a la palabra, fieles a Dios. Porque aquí, el que no es fiel, mire lo que dice aquí. No todo el que me dice, Señor, Señor, Dios mío, entrará en el reino de los cielos. No entra. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una de las voluntades que quiere Dios, y nos enseña aquí, es que seamos fieles administradores. Muchos, dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice Dios, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque a Dios lo que le interesa es que hagamos su voluntad, no la nuestra. ¿Por qué? Somos mayordomos, somos empleados, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos un jefe máximo y tenemos que serle fiel a Él. Bendito sea el Señor. Entonces eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que enseñarles a hacer la voluntad de Dios con nuestro ejemplo. Darle el ejemplo. ¿Cómo? Un ejemplo práctico. Consultar con Dios todos los días. No hacer planes porque nos gustan los planes maravillosos que vemos y somos prácticos. No sé, voy a hacer esto o vamos a hacer esto. Pues ya. Primero Dios, por favor. Tomemos en cuenta a Dios. Si nuestros hijos nos ven a orar y le pedimos a Dios, Dios mío, guíame esto, queremos esto, este plan, si es tu voluntad, ábrenos las puertas. Y si no es tu voluntad, ciérranos las puertas. Entonces, esa es una mayor enseñanza que nos le damos a nuestros hijos y a nuestros nietos, a que le pregunten a Dios primero. Porque ese es el dueño de nuestras vidas. ¿Qué pasa si nos morimos hoy mismo? Que vino un terremoto o lo que sea, ¡pum!, y nos morimos. Y nosotros, los planes que teníamos, ¿qué pasó? Quedaron en nada. Por eso nuestros planes tienen que ser bajo la voluntad de Dios. Y decir, si el Señor permite, si el Señor me abre las puertas, y si no es del Señor, no me abre las puertas, Señor. Entonces, desde antemano ya nosotros nos estamos poniéndonos en las manos del jefe máximo. Y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, yo quiero esto, otro. Pero si es tu voluntad. Entonces, Señor, tú quieres esto, te voy a dar algo mejor. ¿Por qué? Cuando nos ponemos en la voluntad de Él. Entonces el Señor dice, no, tú quieres esto, y te voy a dar algo mejor. ¿Por qué? Porque estás confiando en mí. Estás pidiéndome dirección a mí. Amén. Entonces, eso es bonito.
Así como le pedimos dirección, un consejo a los padres aquí en la tierra, con mucha más razón tenemos que pedirle a Dios, porque Él es el dueño de todo. Bendito sea el Señor. Ahora veamos en Mateo mismo, del capítulo 7, del 24 al 27. Aquí mismo. Esa continuación. Mateo 7, del 24 al 27 dice. Porque mire lo que aquí está la enseñanza. Cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace. Ajá, nosotros estamos oyendo y tenemos que hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa, su vida, su trabajo, su futuro. Edificó en la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Cuando nuestra vida está fundada en la palabra de Dios y bajo la voluntad de Dios, nadie la mueve, hermano. Puede desaparecer una ciudad entera y nosotros quedamos ahí, porque Dios está con nosotros. Pero cualquiera, aquí está el otro, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está, no obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, su carrera, su estudio, su trabajo, todo comprende, hermano, nuestra vida diaria. Tenemos que pedirle al Señor sobre la arena, sobre las emociones de los sentidos, lo que no tiene fundamento. La arena no tiene fundamento. Usted haga una casa de arena y verá bien un viento y se lo lleva. Pero haga sobre una piedra, una roca de cemento concreto, a ver, no la tumba nadie. Dice el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba en el fundamento de Dios. No estaba bajo la voluntad de Dios. Y todo lo que no está bajo la voluntad de Dios, hermano, va a hacerse nada. Pero cuando es la voluntad de Dios, aunque se tarde un poquito, pero llega. Amén. Bendito sea el Señor. Ser oidores y hacedores de las órdenes de Dios en su palabra escrita. Eso es lo que el Señor quiere. Oidores y hacedores. No solamente el oidor. No, porque el oidor nos olvidamos. Pero cuando usted oye y lo hace, nunca se olvida, porque usted ya lo hizo. Ya lo hizo. Yo oigo, pero yo quisiera hacer, pero nunca lo hace. Se le olvidó. No aprendió nada. Pero si oye la palabra y la cumple, la hace, pues aprendió ya, porque ya somos hacedores. Vamos a ver en Mateo 16, 27. Mateo 16, versículo 27. Porque Dios paga la obediencia, paga con bendición la obediencia. Dice aquí, ¿lo tienen? Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre, o sea que Cristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que haya hecho. Como administradores que somos, tenemos que, ¿qué es lo que hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestro tiempo? Entonces, podemos dar cuentas a Dios. Cristo nos pagará según nuestra obediencia a Él. Ahora veamos en Mateo 25, del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Un poquito larga la lectura, pero es importante leer porque aquí hay algunos tópicos que tenemos que aprender. Mateo 25, del 14 al 30. Dice así.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, el hombre fue Cristo, que yéndose lejos, cuando vino a la tierra y resucitó y se fue, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les entregó su trabajo para nosotros. Ahí está la mayordomía. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, se fue al cielo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No hizo nada. Le dijo, no, yo no voy a trabajar con esto. Esto no sirve, y lo enterró. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, que él va a venir, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Qué lindos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, ya descaradamente le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. No lo conocía, dijo que él. Por eso hablaba equivocadamente. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venderlo yo hubiera recibido lo que es mío. Con y los intereses, quitarle pues el talento, mire el pago que da el Señor, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Al que tiene más, le quitó lo que tenía el otro. Porque al que tiene la palabra, el que tiene el compromiso con Dios, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo expone, amados hermanos, un importante principio con respecto a la recompensa del creyente como administrador de todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos dirá. Eso es lo que tenemos que esperar nosotros. Tenemos que esperar cuando diga el Señor, siervo fiel, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que no nos diga lo que le dijo al malo. Le quitó todo y después lo mandó al infierno. Por mal siervo, por no haber administrado lo que Dios nos da. Por eso tenemos que ser responsables con nuestra vida. No es que vamos a vivir por vivir, no. Hay un orden que tenemos que cuidar, la mayordomía de lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado lo más importante? La vida, la salvación. Amén. Los hijos, la familia, todo. Bendito sea el Señor. Amén. Aquí vemos, amados hermanos, que cada creyente recibirá en el futuro depende de lo que posee ahora. ¿Qué poseemos ahora? La palabra de Dios, el compromiso con Dios. Somos administradores de Dios. Entonces ese es el compromiso nuestro de quedar bien con Dios. Para cuando Él nos llame a su presencia, entonces ¿qué has hecho con lo que te dije? Entonces, pasemos el examen. Veamos lo que dice en Marcos 4:25.
Marcos capítulo 4, versículo 25. Acuérdense que el que tenía uno, le quitaron a ese uno y le dieron al que tenía 10. Aquí nos dice algo parecido en Marcos 4, 25. Es un principio bíblico, es una orden sagrada, que eso se cumple. Y dice así, porque al que tiene el compromiso con Cristo, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Se le quita todo. Estas verdades, amados hermanos, estas son verdades que deben ser recordadas de nuestra responsabilidad como mayordomo de Dios, sobre todo su palabra en nosotros. Tiene que haber mucha palabra para que de la abundancia de palabra que hay en nosotros podamos nosotros obedecer esa palabra, porque la conocemos, podemos administrar lo que Dios nos da. No nos conformemos con saber un poquito, no. Nosotros todos los días tenemos que alimentarnos más y un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque eso es lo que quiere el Señor. Que sea multiplicado todas las bendiciones que Dios nos da. Al obedecer estamos multiplicando. Al desobedecer estamos restando, porque nos van a quitar. Lo poco que nos quede nos va a quitar el Señor. ¿Por qué? Por desobediencia. Salmo 24:1. Tenemos que saber aquí esto. Que no somos nosotros dueños de nuestra vida ni de nada. Nada. Aquí bien claro dice el Salmo 24:1. Bendito sea el Señor. Salmo 24:1. Y yo le digo así. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo. El mundo y los que en él habitan. Él es el único dueño. ¿Y nosotros qué somos? Administradores. Mayordomos. Ahora veamos en Ageo 2:8. Ageo 2:8. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ya está por Zacarías. Pero bueno, yo se lo voy a leer porque es chiquito nomás. Y dice así. Ageo 2:8 dice el Señor: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En el Salmo 24 decía que él era de todo. El mundo, la tierra, su plenitud, y aquí recalca y dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros el dinero que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Todo es de Dios. La vida es de Dios. Él nos quita cuando Él desee. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocupar nuestra posición de mayordomos fieles y ser obedientes a lo que Dios, el dueño, lo diga. Usted no va a mandar en casa ajena. Así mismo nosotros no podemos mandar en casa. Tenemos que someternos a una autoridad máxima que es Dios. Y nosotros somos sus mayordomos, nada más. Y desde ese punto de vista nosotros pues, nos ponemos en nuestro puesto. Amén. Ahora veamos en Lucas 19, del 12 a 13. Lucas 19, del 12 a 13. Lucas 19, versículos 12 y 13. Y dice así: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, hijo de Cristo, para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Esa es otra parte, otro caso de la mayordomía.
nos dio algo y tenemos que, nos dio un negocio, por ejemplo, o una carrera, y eso tenemos que administrarla, ser mayordomos de eso, porque Dios nos dio la inteligencia, nos dio el tiempo para estudiar, para trabajar, para hacer todo. Entonces tenemos que cuidarlo, lo que Dios nos dio, porque Él es el dueño. Nosotros no somos dueños de nada. El dueño total es Dios. Todos los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de emplear fielmente lo que Dios nos ha dado. Administrar fielmente. Ahora veamos en Lucas 16, del 10 al 13. Volvamos un poquito para atrás. Lucas 16, del 10 al 13. Y dice así. Aquí está. Dicho, palabras textuales por Jesucristo mismo. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si no somos fieles a lo poquito, también en lo mucho vamos a ser. Repito, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que es de muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, si en la pobreza es injusto, en la riqueza va a ser más injusto. No va a cambiar. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, dice Dios, ¿quién os confiará lo verdadero? La riqueza más grande, la palabra de Dios. Esa es la mayor riqueza. Porque esa no perece. Porque el dinero perece. Le cae de polilla y todo y le roban los ladrones. Pero la palabra de Dios nadie se la puede robar. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Lo que realmente nos toca a nosotros. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos amar al mundo y amar a Dios. En otra palabra, tenemos que ser de Dios 100%, cristocéntricos. El que no es fiel en las cosas terrenales, el que no es fiel en las cosas terrenales, tampoco lo será en las cosas espirituales o celestiales. No va a ser fiel. Si en lo terrenal no somos fieles, tampoco en lo que el Señor nos enseña, no vamos a ser fieles, porque no vamos a obedecer la palabra tal como está escrita. Vamos a obedecer como nos da la gana, y eso no trabaja. Eso es un mayordomo infiel, y Dios nos está enseñando a ser fieles. La mayordomía cristiana. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora veamos en Lucas 17, del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. Y es así. Lucas 17, del 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros, aquí es una pregunta, quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? A su trabajador le dice. No le dicen más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Primero yo soy tu jefe y después tú. ¿Acaso das gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no, porque el siervo está siendo pagado. Él se está ganando su salario, porque es su trabajo, es su obligación. Así también vosotros, dice el Señor, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado por Dios, decid. No que vamos, que yo soy grande, ni que soy obediente. No. Dice, siervos inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sí, hermano. Esto nos pone en el lugar que nos corresponde. El lugar correcto. Somos servidores de Cristo, no jefes. Pero muchos trabajadores quieren ser como jefes. Quieren mandar al jefe, ordenar al jefe. Y eso no es bueno, porque no estamos administrando nuestro trabajo que Dios nos dio. No estamos cuidando, estamos poniendo en peligro nuestro trabajo. Pues tenemos que, ahí también el Señor para todo nos enseña aquí. Porque esto es el administrador. Si el Señor me dio este trabajo, tengo que cuidarlo. Si el Señor me dio esta carrera, si el Señor me dio lo que me dio, tengo que cuidarlo, lo que Dios me ha dado. Porque esa es la orden divina. Entonces, debemos ser fieles administradores de su palabra. Veamos en Tito, capítulo 2, Tito 2, del 6 al 7. Tito. Capítulo 2. Versículos 6 y 7. Eso nos enseña aquí a ser fieles administradores. Es lo que el Señor nos da. ¿Entiende? Y dice así: el que fuere irreprensible, o sea, irreprochable, marido de una sola mujer, y tenga los hijos, a ver, Tito 2, 6, 7, sí. No, perdón, aquí estoy mal. Dice, exhorta a sí mismo, estaba leyendo el 1, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, a los jóvenes, presentándote tú. ¿Cómo le enseñamos a los jóvenes? Presentándote tú. O sea, nosotros, cada uno de nosotros que somos mayores, debemos presentarnos nosotros en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Porque tenemos que ser ejemplo. Buen ejemplo. Lo que nosotros hacemos van a hacer nuestros hijos o nuestros nietos. Porque tenemos nosotros la autoridad de decir, no, mira, ¿tú me vas a hacer eso? No, ¿verdad? Pues tampoco lo puedes hacer tú. Pero si nosotros hacemos algo malo y le decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y después ellos dicen, pero y tú vas a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué ejemplo? Somos siendo malos mayordomos con nuestros hijos. Porque no le estamos enseñando lo correcto. Porque lo correcto es con el ejemplo. ¿Sí? Ahora veamos por qué razón tenemos que ser. Porque Romanos 14:12, ¿qué dice? Romanos 14:12. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña todo, hermanos. Porque tenemos que dar cuentas a Dios, hermanos, por nuestra propia vida. Primero, por la nuestra. ¿Entienden? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de cada vida, cada responsabilidad que Dios nos ha dado, tenemos que dar cuenta. Cada uno de nosotros daremos cuentas de nuestra mayordomía. Ahora veamos un consejo que da la palabra aquí, en Hebreos 12, 1 al 2. Hebreos 12, 1 al 2. Este es un consejo que nos da para poder ser mayordomos fieles. Porque si no damos este paso, se nos complica ser mayordomos fieles. Hebreos 4 del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y por qué dice nubes? Porque él está hablando espiritualmente. En las nubes están los ángeles y los demonios.
viendo nuestra conducta. Entonces, por eso dice, despojémonos, teniendo ya, porque tenemos testigos que nos están observando. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos molesta, que nos está tentando. Y corramos con paciencia la carrera cristiana que tenemos por delante. Tenemos que correr, continuar con esa carrera, pero despojándonos, porque el pecado pesa, nos estorba. Puesto, aquí está la solución, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto también es mayordomía, amados hermanos. Saber administrar nuestra vida. Saber quitar los obstáculos. Saber quitar los problemas. Cuidar la salvación. Cuidar la salvación. Porque el diablo nos tira lazos. Él no quiere coger cautivos. Él quiere que le sirvamos a Él. Como antes de venir a Cristo, éramos mayordomos del diablo, porque al menos yo hacía lo que el diablo me decía. Me ponía algo y ya lo hacía. Ahora no, ahora tengo que cambiar. Ahora ya tengo que hacer lo que Dios, mi nuevo amo, me ordena. Y Él nos enseña con la palabra qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Y aquí dice, despójate, deja, abandona, rechaza. Esto está malo en tu vida, recházalo. Amén. Recházalo, ordénalo que se vaya. No pertenece a nuestra vida. Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Desecharlo. Bendito sea el Señor. La nueva vida que Dios nos dio en Cristo. Tenemos que despojarnos de todo pecado, porque todo pecado, amados hermanos, nos separa de Dios. Veamos en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Bendito sea el Señor. Y dice así, 2 de Corintios 13:5. Busquen, porque esto es una orden que nos da el Señor, que tenemos que examinarnos. Cuando usted se siente mal físicamente, ¿qué va al médico? Me va a hacer un chequeo porque me duele esto, me duele esto otro. Vamos al médico. Aquí hay un médico divino, que es la palabra de Dios, porque aquí esta es la que nos sana. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos. Pues un examen espiritual. A vosotros mismos, si estáis en la fe, si estamos en obediencia o no estamos en obediencia a Dios. Probaos a vosotros mismos. Probémonos, examinémonos profundamente. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que estéis rechazados, a menos que estés apartado de Dios? Te fuiste de la presencia de Dios. Ya no está Cristo en tu corazón. Ya no está el Espíritu Santo contigo. Entonces tenemos que examinarnos. Para eso es el espejo de la palabra, porque eso es parte de la mayordomía, porque estamos cuidándonos nuestra salvación propia. Amén. Bendito sea el Señor. Debemos examinarnos a la luz de la palabra y ver cuál es nuestra condición espiritual delante de la presencia de Dios. Recordemos lo que somos y de quién somos. Amén. Recordemos lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Y de quién somos? No somos hijos de cualquiera. De Dios. Vamos a ver en primera de Corintios 6, 19, 20. Primera de Corintios 6, del 19 al 20.
que nos recuerda bien claro. ¿Tienen? Y dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ajá. Templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No somos de nosotros, somos de Dios. Entonces tenemos que saber administrar nuestro cuerpo, ser mayordomo de nuestro propio cuerpo, porque ahí comienza la mayordomía, cuidándonos nosotros primero, estableciéndonos firmemente nosotros en el compromiso que tenemos con Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo, entonces para poder ser realmente fieles mayordomos. Tenemos que dar cuenta a Dios hasta de lo que hablamos, hermano. Para todo es una mayordomía, es algo sagrado, porque la Biblia lo dice. Veamos en Mateo 12 del 36 al 37. Mateo 12 del 36 al 37. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Mas yo, dice Cristo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿qué quiere decir ociosa aquí? No bíblica, que no esté en la Biblia. Ociosa, porque la que está en la Biblia es para dar vida, no está ociosa. Pero la palabra del mundo a veces es un decir bobo que aprende una ahí, pero eso es ociosa, no sirve para nada. Que hacen los hombres de ella ese uso de palabras bobas, darán cuenta en el día del juicio. Hasta por esa palabra que no son bíblicas, tenemos que dar cuenta. Palabras sin sentido. Por eso que nosotros tenemos que aprender las palabras de Dios para hablar conforme a lo que dice la Biblia. Como fieles administradores, nosotros decimos, no, porque Dios dice eso, porque la Biblia dice tal cosa, entonces lo aprobamos. No vamos a decir un decir mundano, como dice para acá, un proverbio chino, y salimos muchas veces con cosas que no edifican, más bien entorpecen la mente. Nosotros lo tenemos que siempre hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz, es vida. Entonces esa es la que nos va a dar hacernos fieles mayordomos. Veamos otro caso de mayordomía en Lucas capítulo 12 del 46 al 48. Lucas 12 del 46 al 48. Y dice así, Lucas 12, versículo 46 al 48. Y dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera. ¿De cuál siervo? ¿De quién no espera? El mayordomo infiel. El que se cree dueño de todo y que no se acuerda que es mayordomo nomás. Que tiene un jefe y que le va a pedir cuentas. Entonces dice, repito el 46, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, está confiado, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, con los malos. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, porque conocía, porque Dios lo puso como administrador, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Por desobediente, por ser mal administrador. Mas el que sin conocer la palabra de Dios,
hizo cosas dignas de azotes porque era ignorante de la palabra, será azotado poco. El castigo va a ser menos. Porque a todo aquel, mira aquí la diferencia, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por esta razón muchos se acobardan y no quieren aprender la palabra. Porque dicen, no, si aprende la palabra, después va a meter problemas porque Dios me va a pedir. Eso son cobardías. Mientras más nos dé el Señor, es para perfeccionar, para bendecirnos más. Y más obedientes somos al Señor. Porque no es con esta fuerza que vamos a ser fieles mayordomos al Señor, sino con la fuerza del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra. Entonces ahí cambia totalmente. Bendito sea el Señor. Aquí nos enseña el Señor Jesús que no podemos vivir por vivir, sino vivir por Cristo, en Cristo y para Cristo, cuidando que el Señor en cualquier momento nos llama a cuentas. No nos va a venir literalmente y decir, ¿qué has hecho? No. El rato de morir, no nos morimos y dice, ¿qué pasó? Nos presentamos. ¿Qué pasó? Te di tanto, te di esto, no administraste. ¿Qué hiciste? Nunca le hablaste a los hermanos del peligro que corrían de morirse y ir al infierno. ¿Por qué? Porque tenías miedo de que se asusten. No. Entonces, ahí está. Tenemos que, si sabemos la verdad de la palabra, tenemos que compartirla en amor, tal como está escrito. Sin acusarnos, sin ofendernos, no es necesario. Sino decirlo tal como está escrita, en amor. Y participar de la verdad de Dios administrando correctamente. Porque la palabra es de Dios. La bendición es de Dios. Los juicios son de Dios, no de uno. No son nuestros. Todo eso en la mayordomía, hermanos. Que tenemos que ser fieles a ellos. Esperando siempre su venida o su llamado a su presencia. Tenemos que estar preparados. Y el mayordomo tiene que decir, hermanos, preparémonos. Porque las cosas están malas. Vienen cosas muy malas. Sí, hermano, este año no va a ser tan bonito como dice la gente. No. Preparémonos espiritualmente para no sufrir las consecuencias. Veamos en Mateo 24, del 42 al 44. Mateo 24. Mateo 24. Porque la Biblia es la que nos enseña esto, hermanos. Y tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Mateo 24, del 42 al 44. Y dice así. Son palabras textuales del Señor. Velad. Velad quiere decir, ten cuidado. Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor por su iglesia, o a levantarnos, o si nos morimos personalmente. Pero sabed esto, que si el padre de familia, nos da un ejemplo aquí, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría, cuidaría y no dejaría minar su casa, no dejaría robar su casa. Por tanto, dice el Señor, también vosotros estad preparados, quiere decir, están listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ojo con esta advertencia. Vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Hoy por hoy, desgraciadamente, la mayoría de la iglesia no está esperando. Entonces estamos avisando. El Señor nos está avisando con esta
frialdad de la iglesia de que la venida de Él está ya. Porque casi nadie lo espera. Sí, amados hermanos. Entonces tenemos que administrar mejor nuestra vida. Entonces vemos que Cristo vendrá por su iglesia cuando menos lo espere. Veamos en Romanos capítulo 14, 7 al 8. Romanos 14. Romanos 14, del 7 al 8. Bendito sea el Señor. Dice así. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, no. Y ninguno muere para sí, no muere porque le da la gana, no. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso. Tenemos que administrar nuestra vida, nuestra salvación, para que cuando cerremos nuestros ojos, nos vamos con el Señor. Tener esa seguridad de que nos vamos con el Señor, hermano. Ahora en Cristo, vivimos para Cristo y morimos para Él. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Fuera de Él no somos nada. Amén. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Primera de Pedro 4, de 10 al 11. Aquí están como fieles mayordomos o administradores. Dice, cada uno según el don, o sea, el regalo que haya recibido, ministrelo a los otros, comparta con otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, que es su palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, lo que dice la Biblia. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos ayuda a ser buenos administradores para compartir la palabra de Dios, glorificando al Señor en todo, no nosotros. No nosotros. Nosotros somos solamente administradores, mayordomos. Pero desgraciadamente hay personas que se vanaglorían y quieren ser como Dios o más grandes que Dios. Ellos buscan la fama y eso no agrada a Dios. No le gusta al Señor. Veamos ahora en Segunda de Pedro 3, 3 a 4. Segunda de Pedro, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, 3 y 4. Y dice así: sabiendo primero esto, y una advertencia, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores, que ya los hay, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, burlándose de lo que dijo Cristo que venía pronto, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En estos días, desgraciadamente, amados hermanos, hay muchos burladores de la palabra de Dios, negando la venida de Cristo por su iglesia, desconociendo lo que Cristo dijo en Juan 14, del 1 al 3. A ver,
el ofrecimiento, la venida del Señor por su iglesia. Juan 14 del 1 al 3. Esto dijo Cristo y lo que Él dice se cumple. No tenemos por qué cuestionar cuándo se retrata atrasando. No, ese es problema de Dios. Lo que está escrito se cumple. Nosotros tenemos que tener la fe para obedecer y esperar al Señor. Y estar preparados. Amén. Juan 14 del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Él viene. Él ofreció. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, que es en el cielo, vosotros también estéis. La venida del Señor está muy pronta. O sea, por lo tanto, tenemos que prepararnos para esperarlo. Bendito sea el Señor. Como buenos mayordomos de Cristo, no debemos olvidarnos de nuestra bendita esperanza de que Cristo viene pronto. Amén. Por su iglesia. El buen mayordomo, amados hermanos, es un buen servidor. Mateo 20, del 25 al 28. Mateo 20, del 25 al 28. Bendito sea el Señor. Y dice así, porque de todo da la viña del Señor, y en todo se ve tantas cosas. Y dice aquí el Señor, Mateo 20, del 25 al 28, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los gobiernos, los que gobiernan. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros, en la iglesia de Cristo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, aquí se pone el ejemplo de él lo puso y lo cumplió. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. El buen mayordomo, amados hermanos, no debe tratar de llegar a la cumbre a fin de ejercer autoridad o gobierno. Más bien debe educar su vida en ayudar a los demás y sobre todo a procurar el bienestar espiritual de cada persona. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Aquí nos da un consejo. Segunda de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que le dice al pastor. Y eso va para todos, porque todos somos administradores. Acuérdense que está hablando aquí como mayordomos, todos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar bien la palabra de verdad? Es ser hacedores de lo que está escrito. No solamente hablar, sino hacer, vivir lo que está escrito. Ahora vamos a Primera de Pedro 5, 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Nos da un consejo.
Y esta sí, exclusivamente para el líder, para el pastor, que es un servidor, no un jefe, un servidor de los hermanos. Y dice así, ¿lo tienen? Apacentar la grey. Apacentar es cuidar la grey, dándole de comer si fuera posible en la boca. Eso es apacentar la grey de Dios, el rebaño que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Como encargados del rebaño de Cristo, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de cuidar a los creyentes, alimentarlos con la palabra de Dios escrita, con la ayuda del Espíritu Santo, protegiéndolos de la falsa doctrina. Y para terminar, vamos a Romanos 15, 1 al 2. Romanos 15, del 1 al 2. Bendito sea el Señor. Y bendita su santo y bendita palabra. Maravillosa palabra. Romanos 15, del 1 al 2. Búscalo todos para que puedan leer con su boquita y ver con sus ojos. Ojazos, ojos grandes. Y dice así, así que, ya después de todas las instrucciones dice, así que los que somos fuertes, los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, aguantarles las quejas de los más débiles, porque se falla, se está débil en la fe. El fuerte es ¿cómo tiene que soportar? Orando, no criticándole, sino orando. Hermano, te veo débil. O no, mejor no decirle nada, sino que uno mismo ya se lo ve que está débil. Ore por él. Repito, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los hermanitos débiles a veces nos ofenden, pero uno tiene que pasarle por alto eso. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade en lo que es bueno. No agrade siendo cómplice de algo malo. No. En lo que es bueno, la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle, agradarle con la palabra de Dios. No debemos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios y a los hermanos. Ese es el principio principal de nuestra mayordomía cristiana, porque somos todos hermanos y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, una sola cabeza que es Cristo, es el que manda, y nosotros somos el cuerpo. Entonces todos, si un cuerpo, si sufre un miembro, todos sufrimos. Si está contento un miembro, un hermano, todos estamos contentos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por este momento glorioso que hemos pasado delante de tu presencia, aprendiendo tu palabra, Señor, aprendiendo a ser mayordomos fieles a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas cómo hacer mayordomos fieles, Señor. Cómo, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Cómo amarnos los unos con los otros. Cómo amarte a ti primeramente, Señor, y depender de ti, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el dueño de todo, absolutamente todo, y que nosotros solamente somos fieles administradores tuyos, Señor. Con tu ayuda, Espíritu Santo, ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más responsables de todo lo que pensamos y de todo lo que hablamos, Señor. Amén. Padre, ayúdanos, Señor. Y enséñanos cada día, Señor. Estamos dispuestos a aprender, necesitamos aprender, Espíritu Santo, para poder obedecerte. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos a los unos y a los otros.
Bendito.